Bienvenido a la capacitación. Les voy a compartir entonces pantalla para que demos inicio y como mencionaba Kate, si al finalizar de pronto tienes alguna duda, alguna pregunta o algo pues que de pronto no te haya quedado claro, podemos resolverlo. Me confirman porfa si ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, ya se está viendo. Listo. Regálenme un segundito. Listo, entonces como vimos pues desde la invitación que enviamos a los correos electrónicos, esta capacitación la vamos a enfocar en el estándar del talento humano. El orden del día que vamos a manejar es el siguiente. Tenemos 10 temas específicos a tocar. El primero es la normatividad vigente que regula como el estándar de talento humano. Vamos a hablar sobre la conformación de ese estándar, cómo debe estar o qué documentos aplican específicamente y de ahí vamos a tratar uno a uno. Entre ellos tenemos la capacidad instalada y suficiencia del talento humano, el programa de formación continua, el cronograma de formación continua, programa de docencia-servicio, la lista de chequeo de hojas de vida del personal asistencial, base de datos del talento humano, inducción y reinducción, que igual hace parte como del programa de formación continua, sin embargo se maneja aparte porque es una herramienta diferente. Y por último, como qué herramientas nosotros debemos garantizar que se tengan al momento de cualquier capacitación o cualquier actividad educativa para poder presentarlas al momento de la auditoría. Después de que hablemos sobre todos estos temas, vamos a entonces generar un espacio para preguntas. Tenemos entonces la parte de normatividad. Pues básicamente para el estándar de talento humano solo existe hoy una resolución y es la 3100 del 2019, que es la que aplica específicamente a todo el sistema único de habilitación. En este estándar no hay una normatividad adicional que nos toque revisar o estar pendientes para poder cumplir con el estándar. Vamos a encontrar que incluso en la resolución 3100 del 2019, pues el estándar de talento humano va a variar de acuerdo a los servicios que nosotros tengamos habilitados. Hay un estándar que es genérico y aplica sin importar los servicios que se habiliten en la institución o en el consultorio. Sin embargo, si nosotros tenemos uno o varios servicios habilitados, pues de acuerdo a esos servicios también debemos ir y mirar ese estándar específico de talento humano en esos servicios que nosotros manejamos. No nos va a incluir mucha información adicional, pero sí nos va a especificar qué talento humano se debe tener al momento de habilitar cada uno de esos servicios. ¿Qué entonces debe contener el estándar de talento humano o qué es lo primordial? Teniendo presente que dentro de cada uno de esos pues ya se van a derivar otra cantidad de documentos o formatos obligatorios. Lo primero es que pues debemos contar con todo lo que es formación continua. Dentro de formación continua tenemos el programa, el cronograma, la herramienta de inducción y reinducción, tenemos las herramientas que debemos usar para la parte educativa y tenemos también tanto el programa como el cronograma. Adicional, tenemos entonces el programa de docencia-servicio. El de docencia-servicio específicamente está enfocado y solamente va a aplicar a las instituciones o a los profesionales de salud que tienen contratos de practicantes con alguien más que le dé como ese apoyo en la parte asistencial. Puede ser un auxiliar de enfermería, una enfermera, un instrumentador o cualquier personal asistencial, pero que tenga contrato como practicante. En caso de que no tengamos este contrato como practicante, no nos va a aplicar y no estamos obligados a contar con todo lo que se deriva de docencia servicio. Tenemos un tercer documento o un tercer programa que también es súper importante y siempre en una auditoría lo van a solicitar y es el programa de capacidad instalada y suficiencia del talento humano. Hay que tener presente que pues este programa no le aplica a todo el mundo, no aplica por ejemplo a los profesionales independientes. Acá hubo un cambio. En la resolución anterior, que era la 2003, sí aplicaba la capacidad instalada y suficiencia del talento humano para todos los prestadores de servicios.
pero con la resolución 3100 dijeron que para los profesionales independientes ya no va a ser obligatorio, solamente aplica para las IPS, objeto social y transporte asistencial. Y por último tenemos lo que son las hojas de vida. Este también es uno de los ítems más auditados por las secretarías de salud, debido a que de acuerdo a las hojas de vida y a cada uno de sus anexos del personal asistencial específicamente, pues nosotros garantizamos que sí se puede estar prestando el servicio en óptimas condiciones. Para nosotros poder garantizar pues que ese profesional o ese personal asistencial cumple con todos los documentos obligatorios, debemos tener una lista de chequeo de hojas de vida, donde debemos mencionar como cuáles son esos ítems obligatorios que debe cumplir cada uno de esas personas asistenciales. Acá entonces lo tenemos como un poquito más discriminado en lo que yo les mencionaba, a quienes sí les aplica y a quienes no. Tenemos por primero la capacidad instalada. Como podemos ver, la X no la encontramos en la casilla de profesional independiente porque los profesionales no están obligados a tenerla. Por el contrario, ya es más de forma voluntaria. Si el profesional quiere tenerlo, lo puede hacer. Más adelante vamos a ver qué es la capacidad instalada, para que ya internamente se pueda decidir si quieren contar con él o si no. Tenemos el programa de formación continua. El programa como tal y todo lo que se deriva de esa parte de formación continua le aplica a todos los prestadores de servicios de salud. Todos debemos contar con él y con las herramientas educativas. Tenemos el programa de docencia-servicio. Acá en esta tablita aplica a todo el mundo, pero ya depende de si tenemos el contacto específico o el contrato como practicante con alguien asistencial. Elizabeth, es que tenemos contrato de practicante con la chica de recepción o con una auxiliar administrativa. No nos aplica. Docencia-servicio en el Sistema Único de Habilitación solamente aplica para las instituciones o los profesionales, pero que tienen contrato de practicante específicamente con personal asistencial. Entonces, si un doctor que está como profesional independiente, la auxiliar que tiene, la tiene como contrato de practicante, debe cumplir con todo lo que es docencia de servicio. De lo contrario, pues no nos aplicaría este programa y podemos hacer caso omiso por completo de él. Y por último, tenemos hojas de vida que nos aplica a todos los prestadores de servicios. Acá no hay excepción alguna. Y principal, siempre las auditorías se deben enfocar en el talento humano asistencial. Después de que hayamos realizado el proceso de auditoría a las hojas de vida asistenciales, podemos pasar a realizárselo a las administrativas. Pero hay que tener presente que estas hojas de vida o estas auditorías del personal administrativo van a estar más reguladas por el sistema de seguridad y salud en el trabajo que por el sistema único de habilitación. Listo. Entonces ahora entrando en materia como tal en qué es cada uno de esos programas, qué debe contener, qué documentos se derivan de ellos, vamos a iniciar con la capacidad instalada y suficiencia del talento humano. Esta capacidad instalada y suficiencia del talento humano hay que tener presente que si yo como institución o como profesional tengo 5 servicios habilitados, pues debo realizarla por cada uno de esos servicios. No aplica tener una genérica donde simplemente yo lo que mencione, que son los ítems obligatorios, sean de forma general. Se debe garantizar que esos ítems que nosotros, la resolución nos exige que se deben diligenciar, pues se tengan por cada servicio. ¿Qué es entonces la capacidad instalada? Lo que nosotros hacemos con la capacidad instalada es generar una proyección de cuántos pacientes nosotros o la institución específicamente, porque recordemos que no aplica a los profesionales, es más voluntario, cuántos pacientes se atendieron en el año inmediatamente anterior o en el trimestre o en el semestre inmediatamente anterior, si ya vamos corrido el año, para poder proyectar cuántos pacientes vamos a poder atender en el próximo año o en el siguiente semestre. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a qué vamos a sacar esa proyección, tanto a la infraestructura que nosotros vamos a manejar para cada uno de los servicios, a los tiempos o horarios en los que vamos a encontrar habilitado el servicio o vamos a prestar el servicio,
y a la cantidad de talento humano que vamos a tener disponible para esa prestación del servicio. ¿Qué debe incluir entonces siempre una capacidad instalada? Debe tener el espacio disponible por servicio, tanto en días, horas exactas y cantidad de consultorios o de espacios para la prestación del servicio. Se debe tener la cantidad del talento humano que vamos a tener disponible para esa prestación del servicio, pero también debemos incluir en esa cantidad del talento humano la cantidad de horas que cada uno de esos talentos humanos, que cada uno de esos talentos humanos van a estar disponibles para la prestación del servicio. Porque, por ejemplo, tenemos dos médicos, pero resulta que un médico solamente va a estar media jornada en la mañana y el otro médico solamente va a estar media jornada en la tarde. Hay que tener esa diferenciación, o por el contrario, un médico va a estar tiempo completo y otro médico va a estar medio tiempo. Si tuviéramos ese caso, debemos garantizar que se tienen dos espacios disponibles, dos consultorios, para poder realizar la prestación del servicio, porque no tendría lógica que si yo tengo dos profesionales y un solo espacio disponible, pues haya uno que vaya a estar tiempo completo y el otro medio tiempo. No tendría cómo prestar el servicio con ambos profesionales. Debemos también especificar en el documento de capacidad instalada la oportunidad en la atención. ¿Qué es entonces la oportunidad en la atención? Es básicamente nosotros decir, eh, si yo como Elizabeth llamo a la institución o al profesional a pedir una cita el día de hoy, ¿a los cuántos días me generan esa cita? ¿A los cuánto es esa disponibilidad en días que a mí me toca esperar para que me den la cita? Ah, para mañana mismo, un día. Para pasado mañana, 2 días. No, para la próxima semana. Hay ya que entrar a contar generalmente cuántos días es lo máximo que nosotros nos demoramos en dar una atención, porque puede que pues tengamos un caso excepcional y esta semana justo la persona que llamó le tocó esperar 5 días, pero generalmente nos tardamos máximo 2 o 3. Eso es la oportunidad de la atención, tener como esa variabilidad de cuántos días nosotros nos vamos a demorar en generar la atención, la cita a esas personas que la están solicitando. ¿Qué debemos también incluir en una capacidad instalada y suficiencia del talento humano? Por cada uno de los servicios, ¿qué riesgos se pueden presentar mientras se brinda la atención? Elizabeth, es que solamente tengo consulta de medicina general básica. ¿Qué riesgo se va a presentar ahí si no uso ningún medicamento, ningún equipo? No, pues básicamente es como la atención de diálogo con el paciente. Hay que tener presente que en todos los servicios siempre va a existir el riesgo de caída, ya sea desde el ingreso de la institución hasta el momento de la consulta. Siempre va a existir riesgo de que el paciente colapse, se maree, le dé algún, pues como algún ataque, sin importar que no se derive de la atención. Todos esos riesgos son los que nosotros debemos dejar discriminados en la capacidad instalada, porque en ocasiones pues no tiene nada que ver con la prestación del servicio, pero si ya le generó o le dio como ese colapso al paciente estando dentro de la institución o dentro del consultorio, nosotros como profesionales somos los que debemos correr el riesgo y los que debemos generar un RCP de forma inmediata y irnos directamente a nuestro programa de referencia y contrarreferencia para proceder como a el proceso específico de trasladarlo a la institución que aplique. ¿Cómo se puede generar entonces una capacidad instalada? Después de que cumplamos con estos ítems obligatorios, ya internamente podemos definir cómo le vamos a generar en un formato de Word, en un formato de Excel, no hay problema. Sin embargo, hay que tener presente, si nosotros lo vamos a hacer en un formato de Excel, entonces y tenemos 5 servicios habilitados, hay que tener 5 casillas donde se discriminen todos estos ítems. O si por el contrario lo vamos a hacer en un formato de Word, igual debe estar discriminado cada uno de los servicios con estos ítems obligatorios. Eso entonces por la capacidad instalada, recordemos que a hoy con la resolución 3100 no es obligatorio para los profesionales independientes. Tenemos el programa de formación continua. ¿Qué es este programa y qué debe incluir? El programa de formación continua entonces es donde nosotros vamos a describir esas metodologías que dentro de la institución o dentro del consultorio vamos a utilizar para capacitar o educar a nuestro talento humano.
acá va a aplicar tanto el personal asistencial como el personal administrativo. Dentro del mismo programa, nosotros debemos mencionar entonces como qué herramientas vamos a usar, cuáles son las metodologías específicas, qué calificación mínima va a tener, porque todo lo que nosotros eduquemos o capacitemos siempre debe tener una evaluación o, en su defecto, una lista de asistencia, pero primordial que se aplique una evaluación donde garanticemos como que el conocimiento que se quería brindar, pues sí se logró. Esa calificación, esa evaluación entonces debe ser calificada y de esa calificación mínima es la que nosotros debemos dejar descrita en nuestro programa de formación continua. De este programa pues se derivan otros documentos, ¿cierto? Pero dentro del mismo programa también podemos dejar descrito los temas que le aplican a cada institución o profesional independiente para capacitar durante todo el año. Hay que tener presente que lo que nosotros mencionemos acá, pues también debe aparecer, debe coincidir con nuestro cronograma de formación continua. Y eso se debe distribuir, todos esos temas que nosotros escojamos durante todo el año del periodo vigente en el que estemos trabajando. Acá les dejamos como cuáles son los temas obligatorios a capacitar, pero los genéricos. De acá ya cada institución o cada profesional debe seleccionar cuáles se aplican. En cuáles puede como variar esa información. Por ejemplo, nos mencionan que se debe capacitar en el proceso de esterilización, pero solamente va a aplicar a las instituciones o a los profesionales que realicen como tal una esterilización. Si nosotros no hacemos proceso de esterilización, sino que solamente hacemos limpieza y desinfección, no tenemos que garantizar una capacitación en ese tema. También va a variar en el tema del PAMEC, por ejemplo. La capacitación del PAMEC solamente es obligatoria para las instituciones de salud, para los profesionales independientes no aplica, porque el profesional independiente no está obligado a contar con un PAMEC, que es el plan de auditorías anual, pero el resto de las instituciones sí. Entonces, tanto cumplir con el programa del PAMEC implica que también se deben realizar unas capacitaciones específicas que tengan que ver con ese tema. Igual que el resto de las temáticas, pues ya hay que entrar a evaluar de acuerdo a lo que nosotros manejamos en nuestro consultorio o en nuestra institución, si nos aplica o si no, y dejar solamente los que nosotros manejemos. Actualmente, ustedes que trabajan, pues si tenemos el contrato con Audita América, siempre vamos a encontrar que en nuestro programa de formación continua se incluyen 3 metodologías. Entre esas tenemos las socializaciones, que es las que hacemos de forma periódica semanal, donde enviamos un taller corto con un video también relativamente corto para que no tarde máximo 10-15 minutos y eso colocando como un tiempo extenso en que la persona lo realice cumpliendo con todos los temas obligatorios. A esa socialización nosotros le generamos una tabulación y un informe. Esas son las 3 herramientas que pues es lo ideal que se tengan. Si adicional la capacitación o la socialización se realizó de forma presencial y podemos tomar una foto en el momento que se está realizando, también lo podemos guardar como evidencia. También tenemos dentro de nuestras metodologías la capacitación, que es lo que actualmente todos sabemos, conocemos como una capacitación, ya sea presencial o digital, pero igual la realiza un experto en el tema, nosotros simplemente nos conectamos, escuchamos y ya va a depender de los entregables que ellos nos den, pero esa no tiene una periodicidad específica, porque no estamos obligados a cumplir con esa metodología, sino que es más, en el caso que lo requiramos, pues hacemos uso de ella. Y tenemos por último la metodología de inducción y reinducción. En esta metodología nosotros nos enfocamos en que, pues, en cumplimiento de la norma específicamente, porque esa metodología sí es obligatoria por el Sistema Único de Habilitación y se divide en inducción y reinducción. La inducción es cuando ingresa un talento humano nuevo a la institución o al consultorio y pues nosotros así como le explicamos su cargo, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, también debemos capacitarlo en el Sistema Único de Habilitación. Y ya de ahí pasamos a la reinducción y la reinducción viene a ser cuando nosotros, esa persona que nosotros capacitamos cuando ingresó, ya lleva un año laborando en la institución.
Cuando ya cumple ese año, volvemos a aplicar la misma capacitación, pero ya se va a llamar reinducción. O por el contrario, si cualquier talento humano de la institución se ausenta por más de un mes, debemos volver a aplicar la reinducción. Es que se ausentó porque estaba de vacaciones, porque se incapacitó, porque tuvo un permiso. Sin importar el motivo de la ausencia, debemos volver a aplicar. Tenemos entonces la parte del cronograma de formación continua. En este cronograma de formación continua, pues nosotros Audita América lo manejamos de la siguiente forma. Les voy a mostrar cómo lo recomendamos y cómo actualmente a ustedes como aliados de nosotros se les maneja a hoy. Este es un anexo que tiene que ver con el programa de formación continua. De ese programa se deriva el cronograma, que es donde ya nosotros decimos todos esos temas que seleccionamos previamente en el programa, en qué fechas específicas lo vamos a hacer. Nosotros recomendamos que siempre el cronograma se genere por meses, porque de esa forma pues vamos a tener como todo el mes para realizar esa capacitación o esa socialización específica sin incumplir al momento de una auditoría, pero que igual se va a realizar. Entonces, pues nosotros siempre lo separamos como por estándar para saber qué temática o qué estándar estamos trabajando en ese mes. Tenemos la parte de temas. Acá lo que hacemos es diferenciarlo como por programa específico para saber a qué programa pertenece esa capacitación. Tenemos la casilla de temas, que acá entonces vamos a discriminar cada uno de esos que ya seleccionamos en el programa. Las áreas programadas, como les mencionaba ahorita al inicio, nosotros recomendamos que todas las temáticas que se capaciten apliquen tanto para personal asistencial como administrativo. ¿Por qué? Porque al momento de una auditoría, la persona que llega a auditar no se enfoca solamente en el personal asistencial, también hace preguntas a la persona de aseo, a la persona de recepción, a la persona del área administrativa. Entonces, pues toda la institución o todo el consultorio como tal y las personas que laboren en él deben tener un conocimiento mínimo de todos los temas. Tenemos la casilla del año, que pues lo ideal es que siempre esté actualizado al año vigente, en este caso 2022. Tenemos la casilla del mes y una casilla específica por semana. ¿Por qué no un día específico? Porque al tener una semana, pues podemos realizar esa socialización en cualquiera de esos 5 días y si la auditoría llega un lunes, nosotros tenemos la excusa de poder realizarlo hasta el día viernes. Igual estaríamos cumpliendo con nuestro cronograma. A hoy el cronograma pues está enfocado de forma virtual porque socializaciones o capacitaciones que hagamos en vivo como la del día de hoy siguen siendo igual virtuales, a menos de que ya se acuerde específicamente con el aliado en realizar alguna específica de forma presencial. En todas colocamos siempre como que la duración es más o menos 1 hora, pero es como un promedio, porque lo ideal es que nosotros siempre enviamos socializaciones que no les quite más de 15 minutos a cada persona por semana en realizarla, para poder que cumplamos con normatividad, se cumpla con el programa de formación continua y pues se haga de una forma ágil y sencilla para el aliado. Adicional a eso, tenemos un cronograma dentro del cronograma, en el cual nosotros especificamos ya como los meses de enero a diciembre y vamos haciendo como un seguimiento a que esas socializaciones sí se ejecuten. Acá podemos ver que tenemos un color verde y uno naranja. ¿Qué significa el color naranja? Es cuando las socializaciones y las capacitaciones están programadas y cuando ya lo pasamos a verde es porque ya se ejecutó. Exactamente de esta misma forma ustedes lo van a encontrar en su cronograma de formación continua 2022 y lo ideal es que mes a mes en el comité de calidad se vaya actualizando para que al finalizar el año pues logremos visualizar todo este cronograma dentro del cronograma de formación continua completamente en verde o si alguna nos quedó en naranja, evidenciar el porqué y poder hacer como ese cierre a diciembre del año, que generalmente es lo que hacemos con el informe. Entonces, eso es como el cronograma que nosotros recomendamos, las casillas que se requieren para poder como hacer un seguimiento. Listo. Espérenme que se me devolvió.
Listo, eso entonces por formación continua. Lo obligatorio es contar con un programa, con un cronograma y ya de ese cronograma pues se van a derivar como todas las herramientas o sí, todas las herramientas que nosotros vamos a usar para poder cumplir con ese cronograma y dictar esas socializaciones o capacitaciones que nosotros ya definimos. Ahí ya va a aplicar entonces lo que Audita América hoy hace, que es generar un PDF con la información. De ahí generamos una tabulación que nos entrega el mismo formulario de Google Drive, pero adicional hacemos un informe donde ya se informa las personas que sí que participan siempre en las socializaciones, las que hicieron esa socialización específica y la calificación que cada uno obtuvo para poder después realizar un análisis, validar quiénes lo están haciendo, quiénes no lo están haciendo, porque recordemos que por la resolución 3100 hay un indicador y es que lo ideal es que el 90% del talento humano asistencial realice las capacitaciones, pero sin embargo, nosotros lo incluimos a que sea el 90% del total del personal para garantizar que al momento de una auditoría, pues todos sí tengan como ese conocimiento mínimo. Listo. Tenemos ahora entonces el programa de docencia a servicio. Este programa, como les mencionaba al inicio, solamente aplica y deben cumplir con él y sus anexos las instituciones o los profesionales que tengan practicantes asistenciales. De resto, no nos toca cumplir con él y podemos hacer caso omiso. Sin embargo, ¿qué es entonces el programa de docencia a servicio? Es un documento donde nosotros internamente vamos a decir, de acuerdo a la prestación de nuestros servicios, nuestro talento humano, cuántos practicantes va a tener cada uno de esos talentos humanos. Porque, ¿qué pasa? El practicante no simplemente podemos contratarlo y que ingrese a laborar con nosotros y él realice todas las actividades porque él aún no es autosuficiente en la prestación de su servicio. Como él está como contrato practicante, significa que todo el tiempo va a estar acompañado de un profesional liderando esa actividad. Entonces, eso es como lo que debe incluir nuestro programa. Ya adicional a eso, entonces debemos informar. Se debe hacer un seguimiento que se va a tener programado tanto entre la institución educativa y la institución de salud para validar el progreso del practicante. Generalmente esos seguimientos los genera la misma institución educativa con la periodicidad que ellos definen y ellos mismos son los que dan el formato de acta que se debe diligenciar. Se debe describir dentro del formato, entonces, lo que yo les mencionaba, de acuerdo a nuestra cantidad de profesionales, la cantidad de practicantes que va a estar a cargo de cada uno de ellos. Y se debe describir también el tiempo y horario específico en el que el practicante va a estar realizando actividades en la institución. Ya los seguimientos, pues nosotros debemos hacer como ese almacenamiento, debemos almacenar el contrato que se tenga de docencia a servicio con la institución educativa para poder que al finalizar el proceso, pues nosotros garanticemos que cumplimos con todo lo obligatorio y si queremos continuar ya con un contrato normal con ese practicante, pues poderlo hacer, pero garantizar que se hicieron los seguimientos pertinentes para validar que sí se estuvieran ejecutando las actividades que le aplicaban a ese practicante. Tenemos la parte de las hojas de vida. Como yo les mencionaba ahorita, pues lo principal en el estándar, en el Sistema Único de Habilitación y en el estándar de talento humano respecto a hojas de vida está enfocado al personal asistencial, porque el área administrativa básicamente lo regula, pero el Sistema Único de Habilitación. Entonces, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, perdón. El Sistema Único de Habilitación se enfoca en el personal asistencial, que es el que tiene ese contacto directo y brinda esa atención al paciente. Nosotros debemos garantizar que las personas que son asistenciales pues cumplan con unos ítems obligatorios. Para eso debemos crear una lista de chequeo, donde esa lista de chequeo ¿qué debe incluir? Debe incluir que la hoja de vida de cada personal asistencial se encuentre firmada, se deben tener los certificados de pago y de afiliación a EPS, pensión y ARL si son prestadores de servicios. Si son empleados directos, se debe contar también con el certificado de caja de compensación. Se debe tener su copia o su escáner del documento de identidad, del diploma y las actas de grado, profesional, especialización, cursos, diplomados, todos los diplomas que ese profesional tenga, su certificado RETUS,
Ese certificado, si el profesional no lo tiene, nosotros internamente en cada institución, desde el área administrativa, lo podemos sacar por internet. Debemos tener copia de su tarjeta profesional, debemos tener copia de su RUT, pero este aplica específicamente para el personal que es prestación de servicios. Si es empleado directo, no aplicaría el RUT. Debemos contar con su carnet de vacunas, el cual debe incluir difteria, hepatitis B y tétanos, y actualmente con la última resolución de COVID, el carnet COVID, ya que prestamos atención y tenemos pues contacto directo con pacientes. Se debe tener el certificado de RCP básico o avanzado. Este aplica solamente para personal asistencial, el RCP básico para auxiliar de enfermería y enfermeras, y el avanzado para médicos o profesionales de la salud, pero que están como en el mismo rango del médico general. Se debe tener también certificado de atención a víctimas de violencia sexual, aunque este desde la resolución 3100 ya no nos exige como tal que sea de un diplomado, sino que puede ser y cumplirse desde una capacitación como las que incluso Audita América dicta, que es muy similar y la metodología es como la que estamos realizando el día de hoy, pero está enfocada a atención a víctimas de violencia sexual. Ese certificado ya es válido en la resolución 3100. Con la 2003 no se exigían que fuera de un diplomado específicamente. Adicional a estos, si los profesionales son médicos, también debemos tener un certificado de ética médica. En caso de que el profesional no lo tenga, también podemos obtenerlo vía digital, entrando a la página del Tribunal de Ética Médica y descargarlo con su documento de identidad. También debemos tener, y esto ya aplicaría más como para todo el personal, son los certificados de antecedentes, certificados de policía, certificado de Contraloría y certificado de Procuraduría. Pero básicamente esos son los principales para una hoja de vida de personal asistencial. Debemos garantizar que se tengan todos estos para que al momento de una auditoría pues podamos cumplir, ¿cierto? Adicional, bueno, acá de pronto me faltó uno, y es que hay otro que es muy similar y como que tiene la misma función de la tarjeta profesional y del RETUS, y es decir como que ese profesional sí puede estar prestando esos servicios, y es la resolución que emite la Secretaría de Salud. Cada una de las secretarías, y yo como profesional de salud debo dirigirme a la secretaría y solicitar esa resolución. Incluso se llama resolución con un número consecutivo. Ese numerito es personal, solamente aplica para esa persona, y ahí en esa resolución nos van a informar el nombre específico de la persona, la profesión que tiene y a partir de qué fecha ella puede estar prestando esos servicios. Lo ideal es que estas hojas de vida se auditen al menos una vez al año. Debemos tener una base de datos o incluso, como he visto en varias instituciones, un perfil creo que sociodemográfico, es que lo he visualizado, donde se incluya el nombre completo, documento de identidad, teléfono, correo electrónico y cargo. Esos serían como los datos básicos. Ya internamente ustedes pueden incluir todos los otros que consideren necesarios. ¿Para qué necesitamos una base de datos? Para nosotros poder cumplir desde el programa de formación continua con las capacitaciones o las socializaciones, y poder garantizar que pues todo el talento humano vigente de la institución o del consultorio sí se le está haciendo envío de ese material educativo. Tenemos también la inducción y la reinducción, que entonces lo que yo les mencionaba ahora, esta inducción y reinducción hace parte y está ligado con todo lo que tiene que ver de formación continua, pero cuenta con su propia herramienta. Esta inducción y reinducción pues es obligatoria por la resolución 3100 del 2019 y aplica en los casos que yo les mencionaba. Inducción, si es una persona nueva, debemos explicarle qué es ese sistema, qué es lo que le aplica a ustedes como institución o como consultorio específico de ese sistema, y enfocarla específicamente en los temas principales como son segregación de residuos y seguridad del paciente. Y ya en el caso de la reinducción es porque esa persona pues ya lleva más de un año trabajando con nosotros o se ausentó por más de un mes para hacerle como un récord de ellos. La herramienta que podemos usar en inducción y reinducción puede ser un volante, puede ser unas diapositivas, puede ser un video,
la que ustedes consideren, pero es importante que después de hacer esa capacitación se haga una evaluación, porque debemos garantizar pues que sí se aplicó y tener como esa constancia y esa evidencia. ¿Qué herramientas educativas entonces es importante tener para nosotros garantizar que sí se cumplió con esa parte del programa de formación continua? Entonces, siempre se debe tener como en qué nos vamos a enfocar, ya sea una diapositiva, un video, un documento, o si es una capacitación, pues la grabación de esa capacitación, así haya sido en vivo, si de pronto fue presencial, una foto, si de pronto fue electrónica, la grabación como en el día de hoy. Aplicar una evaluación del tema capacitado. Acá es súper importante tener presente que si la capacitación no depende de ustedes internamente como institución, sino de un externo, vamos a depender siempre de él. Entonces puede que esa persona o esa institución a la que nosotros estamos asistiendo para la capacitación, pues no aplique como tal una evaluación, sino que lo que haga sea simplemente firmar una lista de asistencia. Es completamente válido. Si por el contrario nos aplican una evaluación, también podemos guardar esa evidencia, no hay problema. En el caso de las socializaciones, que es la metodología que nosotros manejamos, sí debemos aplicar siempre una evaluación para garantizar que ese tema, pues como que sí se logró adquirir la información que se quería. Y por último, debemos contar con un informe de las personas que asistió y su debida calificación. Aquí aplica lo mismo en el caso de las capacitaciones externas. Si solamente nos dan una lista de asistencia y las herramientas educativas como las diapositivas o lo que hayan usado para capacitarnos, perfecto, almacenamos eso. Pero ya desde las socializaciones vamos a garantizar que cumplimos también con el informe donde incluimos la cantidad de talento humano vigente, quiénes lo hicieron, quiénes no lo hicieron y de los que lo hicieron, cuál fue su calificación. ¿Qué herramientas nosotros recomendamos para aplicar las evaluaciones como debido a su facilidad y las herramientas que nos entrega? Son formularios de Google Drive o formularios de Forms, porque estos nos entregan directamente una tabulación y pues nos permiten hacerlo a distancia, no tiene una restricción respecto a algún correo electrónico específico para que realice como la apertura del link, entonces son como las más recomendadas y las que nosotros más usamos. Listo. Esa sería entonces como la parte de la capacitación. Ahorita entonces, Kate, abrimos espacio por si de pronto tienen alguna pregunta, algo que quieran saber adicional o específico de los temas tratados. Claro que sí, entonces el chat está habilitado para que realicen sus preguntas para poder que Elizabeth nos pueda dar respuesta. O pueden alzar la mano para que se le habilite el micrófono. De cirugía estética nos dicen que todo está claro. Súper bien. Y de pronto, Erika, ¿tiene alguna pregunta? Dice, buen día. ¿El certificado de RCP básico o avanzado aplica para optómetras y oftalmólogos? Erika, lo que pasa con el certificado de RCP es que lo ideal es que lo tenga toda persona que tiene contacto directo con el paciente, porque al momento de la atención se puede presentar cualquier colapso o cualquier, pues como inconveniente en la prestación del servicio que incluso puede que no se derive de la atención específica que nosotros estamos brindando, sino porque simplemente el paciente venía enfermo o tuvo algún inconveniente mientras se iba desplazando a nuestra institución y justo cuando llega a la institución es que le ocurre, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que en este caso optómetras y oftalmólogas puedan tener al menos el curso de RCP básico, porque al momento de la atención, pues podamos brindar como esa ayuda inmediata mientras nosotros realizamos la referencia y contrarreferencia. Porque en caso de que le ocurra algo al paciente, pues no significa que el optómetra o el oftalmólogo vaya a tener toda la responsabilidad de qué hacer con ese paciente, ¿cierto? Pero nosotros, mientras desde el área administrativa nos colaboran con el proceso de referencia y contrarreferencia, ya sea a su hospital más cercano o a su EPS, debemos garantizar que se realice una reanimación cardiopulmonar al menos básica.
En caso de que el paciente pues vuelva en sí, ya omitiríamos el proceso de referencia y contrarreferencia. Pero si por el contrario el paciente continúa estando inestable y no vuelve en sí, nosotros debemos referenciarlo para garantizar que él reciba la atención médica que necesita. Muchas gracias, Eli. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por el momento no hay más preguntas, Lisa. Igual se va a enviar video de la capacitación y Sí. cualquier inquietud nos pueden escribir por medio del WhatsApp o el correo electrónico. Eso, igual al finalizar vamos a hacerles envío tanto de la herramienta diapositiva como de la grabación, como les mencionaba mi compañera Kate. Para los siguientes meses vamos a estar generando capacitaciones igual a la del día de hoy, pero respecto como a los otros estándares, para que se puedan aclarar todas esas inquietudes que ustedes puede que se les genere o que incluso no sabían que las tenían hasta el momento de la capacitación. Entonces, pues súper bueno que sigan participando. Todas van a ser programadas de 1 hora para que tampoco sea como un tiempo muy extenso y no quitemos muchísima disponibilidad del tiempo de ustedes. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Kate. Feliz día para todos.